En esta clase continuamos con el dominio Eukarya y vamos a ver los microorganismos fungoides, que se conocen vulgarmente como mohos, que comprenden a todos los microorganismos de características eucarióticos, pero que no realizan fotosíntesis y se parecen a los hongos justamente en que no fotosintetizan y que también su forma corporal a menudo puede formar filamentos que en conjunto van a formar un micelio. Cada filamento se denomina hifa, pero se diferencian de los hongos y por eso es que los tratamos junto a los demás protistas, porque muchos producen células flageladas, de la que carecen la mayoría de los hongos, y además tienen centríolos que van a funcionar como cuerpos basales de esos cilios y flagelos, y también producen celulosa como componente de la pared celular, mientras que los hongos verdaderos van a carecer de centríolos y además tienen paredes celulares de quitina. También es importante recalcar que algunos grupos muy importantes dentro de los mohos tienen ciclos de vida diplónticos que los hongos verdaderos nunca van a presentar. Dentro de estos protistas fungoides vamos a encontrar los mohos mucilaginosos, que son organismos fagotróficos que tienen estructuras somáticas desprovistas de pared, y los mohos acuáticos, que son organismos absorbentes y producen digestión externa por exocitosis de enzimas, y la estructura somática puede ir desde un talo unicelular muy simple hasta un micelio de hifas cenocíticas que carecen de septos transversales. Vamos a empezar con los mohos mucilaginosos. Las características diagnósticas del grupo es que la fase asimiladora es fagotrófica. ¿Qué quiere decir esto? Que la fase somática, el cuerpo del moho, se nutre por fagocitosis y va a moverse por movimiento ameboidal, similar a los protozoos, las amebas que ustedes ya conocen. Son desprovistos de pared celular y pueden producir estructuras reproductivas denominadas esporóforos, que van a dar origen de una a miles de esporas que tienen pared celulósica. En esto se parecen a los hongos. Por eso es que se dice que estos constituyen un grupo frontera que separa los hongos de los protozoos. Podemos encontrar dos grupos de mohos mucilaginosos, celulares y acelulares. Los mohos mucilaginosos celulares van a presentar formas vegetativas que son células aisladas semejantes a amebas, se denominan mixamebas para reconocerlas e identificarlas, diferenciarlas de los protozoos. Son uninucleadas, desnudas, haploides y se van a alimentar de bacterias por fagocitosis. Mientras que los mohos mucilaginosos acelulares presentan unas formas vegetativas denominadas plasmodios, que son formas protoplasmáticas desnudas, multinucleadas, que tienen formas y tamaños indefinidos. Comencemos entonces con los mohos mucilaginosos celulares. Se conocen desde 1869, a principios de 1900 ya se tenía mucha información, pero se los consideró un grupo como raro en la naturaleza y entonces se los mencionaba, pero no tenían difusión porque la mayoría de los biólogos de esa época no los habían visto. Finalmente, a partir de 1959, ningún biólogo ignora su presencia y además son fáciles de aislar. En medios de cultivo muy sencillos como una infusión de paja o agar peptona-glucosado con bajos contenidos de nutrientes, espolvoreando suelo o mantillo de suelo de cultivo o de bosque, es fácil que se los pueda aislar en el laboratorio. Son tan abundantes y están tan ampliamente distribuidos y se alimentan de bacterias que es indudable que desempeñan un papel ecológico importante. Pero su importancia directa solo es relativa, está limitada
a la utilidad como organismos tipos de laboratorio y para ver, por ejemplo, morfogénesis o biología molecular. Empecemos a ver cómo es el ciclo de vida. Comencemos desde las esporas. Las esporas tienen pared celulósica bien diferenciada pero lisa. En algunos casos hay esporas que carecen de pared y se denominan pseudoesporas. La germinación de la espora produce una ameba. Estas amebas son desnudas, son haploides y se ha observado que cuando en el núcleo se distingue un nucleolo aislado y central, el pseudópodo que emite la ameba tiene forma de lóbulo, es un lobopodio. En cambio, cuando el núcleo presenta dos o varios nucleolos ubicados en forma periférica en el núcleo, se presentan pseudópodos en forma filamentosa. Estas amebas van a reproducirse en el medio y van a alimentarse de bacterias, como ustedes ya vieron en los protozoos, a través de la emisión de pseudópodos y la producción de una vacuola digestiva, y en condiciones adversas esas amebas pueden enquistarse para subsistir las condiciones desfavorables formando un microquiste. Tiene una pared delicada pero que le permite soportar las condiciones adversas. Siempre celulósica. Y cuando las condiciones han cesado, entonces germina dando de nuevo una mixameba. Se dividen mitóticamente y producen rápidamente una masa de mixamebas que siempre que haya condiciones desfavorables van a seguir aumentando en número. Cuando la población alcanza un cierto número, se establecen centros de agregación donde las mixamebas comienzan a producir lo que se denomina acracina, que actualmente se conoce que es AMP cíclico. Esto es una sustancia que a nivel de membrana, de pared, ayuda a pegarse unos con otra, adherirse unas con otras. Y además, esta sustancia atrae y estimula a que las otras mixamebas produzcan más acracina. Con lo cual, esta congregación o agregación pasa a ser lo que se conoce como pseudoplasmodio, ya que se ha visto que cada mixameba conserva su individualidad. Por ejemplo, en el laboratorio se han triturado pseudoplasmodios de dos especies distintas y se veía que estaban formadas por justamente dos especies diferentes. Sin embargo, la fructificación se producía por especie, es decir, un cuerpo fructífero solo producía esporas de una de las especies, con lo cual se comprobaba que conservaban su individualidad. En un determinado momento del ciclo de vida, este pseudoplasmodio que se mueve en el medio a una velocidad de 0,3 a 2 milímetros por hora, esta velocidad ha sido medida en el laboratorio a una temperatura de 20 grados, se va a pasar a un estado de agregación. Esta fase se denomina culminación y es cuando el pseudoplasmodio ha sido inducido a fructificación. No vuelve el ciclo de vida, una vez que se ha inducido a fructificación, no puede volver a. Vamos a ver en un video las mixamebas alimentándose y dividiéndose mitóticamente. Esto que se observa en el medio son bacterias y las mixamebas que están alimentándose y se dividen mitóticamente. Acá vamos a ver cómo comienzan a congregarse produciendo acracina para formar ese pseudoplasmodio.
Este es otro video donde podemos apreciar esa formación del pseudoplasmodio. Y acá también vamos a ver cómo ese pseudoplasmodio comienza a congregarse en la fase de culminación. El pseudoplasmodio congregado se va a desplazar por el medio durante un tiempo. Y además se ha visto que tiene respuesta a la luz. Acá vamos a ver la fuente de luz, vamos a ver cómo va cambiando. Fototaxis positiva. Fíjense nuevamente cómo la fuente de luz se mueve y el desplazamiento ocurre a favor de la luz. Acá vamos a ver cómo el estado en el desplazamiento se va a ir modificando. Tempranamente, cuando se congregan las mixamebas, se va a observar que el pseudoplasmodio presenta un extremo, donde el extremo anterior, donde se van a congregar las células estériles, y el extremo posterior, donde se van a congregar las células fértiles que van a producir las esporas. Acá observamos, con una metodología de estudio de fluorescencia, cómo cada mixameba está teñida y van congregándose para formar este pseudoplasmodio a modo de, con esa forma cilíndrica tan característica. Y lo que vemos acá en esta imagen es cómo esos movimientos del pseudoplasmodio de desplazamiento han producido diferentes dibujos en el medio de cultivo. Continuando con el ciclo de vida, entonces vamos viendo el pseudoplasmodio congregado, en donde se distinguen perfectamente el extremo anterior estéril y el extremo posterior fértil. Cuando cesa la migración, en un momento hay inducción por alguna característica del medio, el pseudoplasmodio toma una forma globosa, como que se sienta sobre una base plana y desarrolla un extremo papilado. La región apical se va a abrir paso. La región apical, recuerden ustedes que corresponde al extremo anterior que contenía las células estériles, se va a abrir paso hacia abajo para desarrollar el pie, que es un cilindro de celulosa hueco, a partir del cual van a elevar, del surgimiento del cual se va a elevar el tejido fértil que queda en el extremo. Las células esporógenas entonces van a viajar a través del pie hueco, congregándose en el extremo. Así se forma de esta manera el zorocarpo o cuerpo fructífero, que puede tener diferentes morfologías y que en general va a estar formado siempre por el pie, que puede presentar en la base un disco adhesivo o no, y también esto va a servir como característica de diferenciación de géneros en la sistemática, y va a producir la masa de esporas que, como dijimos, está rodeada de una pared celulósica sin ornamentaciones. Acá vemos el desarrollo de estos cuerpos fructíferos, el alargamiento desde la base, desde la fase de culminación, donde está el zorocarpo, cómo se forma este cuerpo fructífero. Acá vemos imágenes. Estos cuerpos fructíferos son muy inconspicuos, se tienen que observar a lupa, no son visibles a simple vista. Y acá vemos la estructura, cómo las células fértiles se diferencian de las células estériles por diferentes metodologías de estudio. Acá volvemos a ver imágenes diferentes, donde estamos viendo los cuerpos fructíferos con diferente tinción y
la congregación de las mixamebas que van a formar el pseudoplasmodio congregado con los extremos perfectamente distinguibles y diferenciados, el extremo anterior de células estériles que van a formar el pie y el extremo del cuerpo fructífero, y las células esporígenas, que son las fértiles, que están ubicadas en el extremo, en el extremo posterior, y que van a migrar a través del pie hueco, celulósico hueco, que para llegar al extremo del zorocarpo o cuerpo fructífero. Acá vamos a observar cómo se forma entonces el zorocarpo a partir de ese pseudoplasmodio congregado. Y acá estamos viendo imágenes tomadas en el organismo del organismo real de las distintas fases. Cada fase del ciclo de vida está perfectamente tipificado y se lleva a cabo en el ciclo de las 24 horas, o sea que es un ciclo de vida y un organismo que está siendo muy estudiado porque ya dijimos que es muy importante estudiar sus genes para entender ciertos procesos fisiológicos. La reproducción sexual, hay una cierta controversia, pero se ha visto que se forma en el centro de las mixamebas congregadas, surge una mixameba que es gigante, que tiene un aumento muy superior a las demás y que además tiene una actividad fagocítica muy importante y empieza a devorar a las células vecinas. Entonces se agrega, se rodea de una pared muy gruesa, llamándose macrocisti o macroquiste, y entonces se vio que en esta estructura al principio se observaba un estado binucleado, que después se vuelve uninucleado y además eso estaría indicando una probable cariogamia, es decir, una fecundación. Además, después de este estado, se observaron complejos sinaptonémicos. Recuerden ustedes que el complejo sinaptonémico es el complejo por el cual los cromosomas homólogos se aparean en la profase 1 de la meiosis, con lo cual estaría indicando una meiosis. Y después, posteriormente, se observa la aparición de nuevo de un estado multinucleado, que habría ocurrido por meiosis y mitosis sucesivas. Una vez que este proceso ha finalizado, el macroquiste germina dando lugar a las mixamebas, con lo cual se cree que esa podría ser la reproducción sexual con cierta controversia. El grupo de los mohos mucilaginosos celulares corresponde al grupo de los acraciomicetes y el género tipo es Dictyostelium. Fíjense ustedes que ha habido muchos avances en la secuenciación del genoma de Dictyostelium, ya que constituye una especie tipo para los estudios, por ejemplo, de movilidad, de comunicación celular y como así también de apoptosis celular o muerte celular. Fíjense que es un organismo que ha llamado la atención porque en su ciclo de vida puede estar en estado unicelular como multicelular y por eso ha adquirido importancia capital en distintos estudios. El otro grupo de mohos mucilaginosos son los acelulares. La fase somática de los mohos acelulares es una fase reptante que se denomina plasmodio, lo están viendo acá, y que es diploide. Este plasmodio tiene una estructura y una fisiología de carácter animal porque se mueve por fagocitosis en el medio y además se va a alimentar emitiendo por fagocitosis, o sea que es de naturaleza animal. La fase reproductiva, en cambio,
es más similar a la de un hongo, produciéndose cuerpos fructíferos que producen esporas. Estos organismos se conocen desde principios de 1900 y en 1973, que fue una primavera particularmente húmeda en los Estados Unidos, una de las especies, Fuligo septica, que posee unos esporóforos enormes y además plasmodios de color amarillo brillante, apareció en número inusitadamente grande en esta región, reptando a través de todos los jardines, trepándose por las rejas, trepándose a las plantas y tomando realmente tamaños enormes. Entonces, la población entró en pánico y no se sabía qué era. Entonces, bueno, esto originó una serie de películas y noticias terroríficas, que era una bacteria mutante que iba a conquistar a la raza humana, pero en realidad después los biólogos demostraron que se trataba de un plasmodio y que no pasaba nada, digamos, no íbamos a ser aniquilados. De todas maneras, esto para que se den una idea, que con condiciones favorables los plasmodios pueden tener formas y tamaños increíblemente grandes, y además tienen distintos colores muy llamativos en algunos casos. Bueno, se observan fácilmente, pueden ser aislados en el laboratorio colocando fragmentos de corteza en condiciones de humedad, en cámaras húmedas, por algunos días. La humedad y la temperatura son factores muy importantes en la distribución y en su abundancia. Tienen distribución cosmopolita y no tienen importancia económica directa, salvo en algunos casos, como por ejemplo que repten sobre plantas ornamentales o sobre, en algunos casos, los que tienen los cultivadores de césped tienen problemas en condiciones de humedad porque van sobre el césped y lo van ahogando. Entonces, es importante en estos casos, puede causar algún daño económico. De todas maneras, la importancia, se cree que tienen una importancia ecológica relevante porque sí se alimentan de bacterias y de protozoos y de todos los organismos que encuentren en su medio. Vamos a empezar entonces a describir el ciclo de vida de estos bloques misteriosos. Comenzamos entonces por la fase somática, en este caso, el plasmodio, que es diploide. Hay tres tipos de plasmodios. Los protoplasmodios, que son plasmodios muy pequeños, solo visibles al microscopio, generalmente van a originar un único esporóforo, o sea, el cuerpo que lleva las esporas. Después podemos tener afanoplasmodios, que son de mayor tamaño, aunque tampoco son visibles macroscópicamente, pero ya presentan ramificaciones muy estrechas, venaciones, aunque la corriente es rápida y reversible. Y en el caso de los plasmodios más complejos, que son los faneroplasmodios, son visibles a simple vista, tienen un aspecto ramificado, con venación muy conspicua, pueden tener colores muy vivos y variados, y van a tener corrientes citoplasmáticas reversibles y muy rítmica. Vamos a ver a continuación en un video cómo se producen estas corrientes citoplasmáticas. Acá estamos viendo un faneroplasmodio donde se ve perfectamente la venación y las ramificaciones sobre una corteza en cámara húmeda. Acá tenemos distintos tipos de faneroplasmodios muy conspicuos de distintos colores que tienen membrana y pueden tener una vaina gelatinosa, pero son formas desnudas sin pared celular. Acá tenemos otras imágenes donde se puede apreciar también y la vaina mucilaginosa. En este caso está recuperándose de una fase de resistencia a las condiciones adversas. Vemos distintos tipos y acá vamos a observar cómo en esa venación
ocurren las corrientes citoplasmáticas en forma reversible. Fíjense cómo se para y se mueven en sentido opuesto. Esto ocurre porque el protoplasma está en estado físico coloidal y entonces puede haber reacciones reversibles. Ustedes ya vieron que este estado físico permite el movimiento interno de ciclosis, además del movimiento ameboidal. El movimiento de traslado de un plasmodio o movimiento en el medio para trasladarse de un lugar a otro es de 1,35 milímetros, similar a lo que vimos el pseudoplasmodio en el caso de los mohos mucilaginosos celulares, pero por segundo. En el caso anterior era por hora, o sea que el movimiento de traslación en el medio es mucho más rápido. Además, los colores tan visibles y tan notorios pueden deberse también a lo que incorporan en la alimentación, porque no son selectivos, van avanzando por movimiento ameboidal, de deslizamiento en el medio, y se van a nutrir por fagocitosis de la partícula que encuentren. Si en el caso de comer, por ejemplo, una bacteria roja, como del género Serratia, pueden tomar el plasmodio rojo, el color rojo vivo. Cuando hay condiciones desfavorables, el plasmodio puede congregarse y adoptar una forma como de almohadoncitos rodeados de pared gruesa, y este estado se denomina esclerosis. Cuando las condiciones son de nuevo favorables, se va a producir la germinación del plasmodio y de nuevo van a producir, digamos, van a volver a generar la fase somática. Y cuando están inducidos a fructificación, van a formar estructuras reproductivas productoras de esporas. En las condiciones normales, cada plasmodio puede originar una o varias estructuras formadoras de espora, y estas estructuras, que se denominan esporóforos, esporo, espora, foros, llevar, estructuras que llevan espora, pueden ser de 4 tipos. La más sencilla es el esporocarpo. Carpo significa fruto. Es la más pequeña, tiene unos milímetros y es la más frecuente. Pueden ser esporocarpos sésiles, es decir, sin pie, o estipitados sobre un pie. Y un solo plasmodio puede dar origen a varios esporóforos diferentes. Bueno, diferentes no, del mismo tipo, por ejemplo, pero quiero decir, en número pueden ser varios. Por ejemplo, en este caso, fíjense las formas diferentes de los esporocarpos que puede haber. Pueden tener una pared, un peridio que tenga carbonato de calcio. En este caso estamos viendo todos estipitados, con pie, que pueden ser de diferentes formas, cónicas, esféricas y de colores muy variados. Fíjense acá, el peridio ya se ha abierto y las esporas están saliendo, están siendo expulsadas al medio. También pueden ser sésiles, sin pie, y están sobre el sustrato o la corteza. En este caso vamos a ver otras formas que parecen de metal, con distintas impregnaciones de distintos, por ejemplo, de carbonato de calcio. Y acá en este caso estamos viendo cómo el cuerpo fructífero está cerrado y maduro, y cuando madura aparece cada uno de los esporóforos se libera como tomando el aspecto de un plumerito. También podemos tener etalios. En este caso son cuerpos de mayor tamaño, pueden ser bastante visibles y tienen la característica de tener varios esporóforos sobre un mismo peridio. También puede ser un pseudoetalio, donde los esporóforos crecen tan juntos que parecen uno solo, es decir,
no se individualizan como en el caso anterior, por eso se denomina pseudoetalio, y también presentan un peridio común. Todas estas características de los cuerpos fructíferos sirven para diferenciar géneros y especies. Y por último, el cuarto tipo de cuerpo fructífero es el plasmodio carpo, que es un esporóforo sésil sin pie que conserva la venación del plasmodio que le dio origen. Acá vemos con la piel que empieza a abrirse, acá vemos cómo ya se empieza la diseminación de las esporas y finalmente la diseminación total. ¿Qué partes tiene este cuerpo fructífero? Vamos a describir un esporocarpo. Podemos encontrar el pie, que ya dijimos puede estar o no estar. Describamos entonces la constitución de un cuerpo fructífero. Tenemos un pie, que ya dijimos que puede estar o no estar, puede ser hueco o macizo, en la base puede presentar un hipotalo, que es la secreción del plasmodio, y pueden tener ambos, pie e hipotalo, impregnación de carbonato de calcio o no. Por dentro del tejido esporígeno, el pie se puede prolongar y aparece entonces la estructura denominada columela. Esta columela puede ser esférica, puede ser cónica, cilíndrica, y todas estas características sirven para la clasificación o sistemática dentro del grupo. La esporoteca va a estar constituida por las esporas, que van a dar origen después al nuevo organismo, y constituyen el estado, la estructura de reproducción asexual. Va a estar acompañada por un tejido estéril denominado capilicio y rodeada de una pared denominada peridio. Este peridio puede estar también impregnado de carbonato de calcio, ¿no? Y como vimos pueden presentar diferentes coloraciones. En el caso de las esporas, a diferencia de los mohos mucilaginosos celulares, van a presentar paredes celulósicas muy bien ornamentadas. Acá vamos a ver en detalle, en los cuerpos fructíferos reales, la columela, que en este caso es esférica, la masa esporígena y el capilicio o tejido estéril. Fíjense, en este caso, ese tejido estéril va a presentar distintas ornamentaciones que son engrosamientos de la pared que reaccionan a la humedad del medio y sirven para la dispersión de las esporas. Cuando este capilicio presenta diámetro variable, es decir, no un diámetro continuo, sino que se va a hacer engrosar y afinar, se denomina pseudocapilicio. Todo este grupo corresponden a los mixomicetes y hay varios géneros tipos. Lo importante es que recuerden entonces que los mohos mucilaginosos celulares corresponden al grupo de los acrasiomicetes y los mohos mucilaginosos acelulares corresponden al grupo de los mixomicetes. Vamos a ver acá otra imagen donde se observan las esporas, donde están las paredes muy bien ornamentadas y desarrolladas, y el tejido estéril acompañante, que en este caso es pseudocapilicio, porque fíjense que presenta un diámetro variable. Hemos visto la estructura somática que corresponde a un plasmodio y cómo este plasmodio, una vez que es inducido por algún factor del medio, como un cambio de pH o de temperatura, va a formar distintos cuerpos fructíferos. La meiosis se va a llevar a cabo para producir las esporas y estas esporas van a germinar para dar, dependiendo de las condiciones de humedad del medio, o mixamebas, si el medio tiene humedad relativa baja, o células en enjambre si encontramos humedad alta. Las células en enjambre son células flageladas y recuerden ustedes que esto es característico de los mohos y no se van a encontrar en los hongos verdaderos. Esta es una de las diferencias entre mohos y hongos.
Las células en enjambres presentan los flagelos en el extremo anterior y en el extremo posterior se presenta ensanchado y es un extremo que va a servir para la alimentación o para el momento de la fecundación. Se pueden producir fecundación en las células en enjambre o bien en las mixamebas. Y estos tipos de células son intercambiables, es decir, se pueden originar células en enjambre y si las condiciones de humedad se modifican en el medio, se pueden transformar en mixamebas. Una vez que ha ocurrido la fecundación, se produce un cigoto 2N. Estos cigotos jóvenes formados van a coalescer varios cigotos jóvenes para formar el plasmodio joven, que de esta manera crece y adopta el estado multinucleado. Esta fase somática, recuerden, es diploide. Y así cerramos el ciclo de vida, completamos la descripción de todas sus fases.